amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Pérez. Vengo del Liceo Rómulo Betancourt, ubicado en Mérida, Venezuela. Mi nombre es Crismar Vierma. Nosotros formamos parte del aula Artes Visuales Román Chalbó y del canal RB Visión. Mi nombre es José Miguel Herrera Altuve y hoy estamos en el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, región Los Andes, con el geógrafo Giancarlo Lacruz. Giancarlos, una pregunta. ¿Dónde queda ubicado Venezuela a nivel mundial? Bueno, para ubicar a Venezuela a nivel planetario nos valemos de un meridiano en paralelo que dividen al planeta en dos mitades. Como podemos ver aquí, Venezuela se encuentra por el norte del paralelo cero, o también llamado el Ecuador, y por el meridiano cero o meridiano de Greenwich estamos ubicados al oeste de ese meridiano. Entonces, Venezuela se encuentra en el norte, en el hemisferio norte, y con una longitud en el hemisferio occidental. Venezuela se encuentra específicamente al norte o en la parte septentrional de América del Sur, entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, pero como podemos ver aquí, se encuentra más cercano al Ecuador, por eso que a Venezuela lo definen como un país intertropical. ¿Cuáles son los límites de Venezuela, Giancarlo? Venezuela, como vemos en este mapa, que es el mapa actualizado físico de Venezuela, lo primero que podemos ver aquí, identificar, es esta línea que está aquí punteada. Esta línea que tiene una continuidad, que hay partes donde se pierde y hay partes donde vuelve a aparecer, se pierde y vuelve a aparecer aquí donde está el estado Sucre y Trinidad y Tobago. Esos son los límites de Venezuela al norte. Comúnmente a nosotros nos habían enseñado que Venezuela limitaba con el Mar Caribe, pero eso no es así. El Mar Caribe es parte de nuestro territorio, como pueden ver. Entonces, si comenzamos a ver de aquí, de izquierda a derecha, los primeros territorios que vemos que tienen frontera con Venezuela son estas tres islas que están aquí, que es Aruba, Curazao y Bonaire. Esos son territorios que pertenecen a los países del Reino Bajo, que es Holanda. Es un país que no tiene nada que ver con nuestra cultura, está en otro continente, pero sin embargo son territorios que pertenecen a ese país. Seguidamente volvemos a conseguir otro país que se llama República Dominicana. Ese está más al norte, es un país isla que está más al norte, no lo podemos ver aquí, pero es República Dominicana. Seguidamente por aquí hay otras islas que se llama Puerto Rico, otro país que es un país asociado a Estados Unidos, tiene cierta autonomía, y las Islas Vírgenes, que también es otro territorio que pertenece, en este caso, es a Estados Unidos de Norteamérica. Seguidamente hay otra isla que es la República Federal la República Federativa de San Nieve. Volvemos, por aquí hay otra isla que se llama Martinica, que pertenece al Reino Unido. Es otro país que está alejado de nuestro continente. Seguidamente viene otra isla, que es un país que se llama la Mancomunidad de Dominica. Seguidamente de ella viene la isla de Martinica y Guadalupe, que volvemos otra vez, otros territorios que pertenecen a otro país que no está cerca de nosotros, que es Francia. Después viene Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, y finalmente culminamos aquí con Trinidad y Tobago. O sea, Venezuela hace por el frente norte, tiene frontera con 11 países. Por el oeste ubicamos a Colombia. Sigue siendo el mismo país con el que históricamente hemos colindado al oeste de nuestro país. Por el sur está la República Federativa de Brasil y Colombia, y por el oeste el Océano Atlántico y Guyana. Ahora bien, aquí hay que fijar unos nuevos elementos para ir viendo cómo es nuestra ubicación geográfica de nuestro territorio. A nosotros nos acostumbraron
que nuestro extremo norte estaba a 12 grados 12 minutos, que es el Cabo de San Román. Y eso en parte es cierto, pero solamente cubre la parte continental, que es todo esto que vemos aquí en verde, toda esta silueta. Pero nuestro punto norte queda en el Mar Caribe, que es el punto norte más insular, que es la isla de Aves, que en cierta manera nos da esas islas que están colocadas aquí y en todo el frente de las costas, le dan al país cierta soberanía, o le dan soberanía sobre el territorio. Entonces, digo esto porque desde el punto de vista geográfico, 12 grados 12 minutos y Isla de Aves, que está en la posición o en la latitud de 15 grados 40 minutos, ahí hay 3 grados y 30 minutos de diferencia. Y un grado equivale a 111 kilómetros. Es decir, que de aquí, más o menos esta latitud, hasta donde está la Isla de Aves, nos quitaron de nuestro imaginario más de 300 kilómetros. O sea, un espacio muy considerable, que es parte de nuestro territorio. Esto normalmente uno veía un mapa antes físico de Venezuela y lo cortaban más o menos por aquí. O sea, nos quitaban toda la fachada del Mar Caribe y esto es parte de nuestro territorio. Ahora, el límite sur, el extremo sur, se ubica en el estado Amazonas, eso está ubicado a 0 grados 38 minutos 53 segundos. Está en un punto que se llama, que es donde nace el río Ararí. Ese es el punto más extremo sur de Venezuela. El punto más oeste de Venezuela se encuentra aquí en la frontera entre Zulia y Colombia, que es donde nace el río Intermedio. Ese está a unas coordenadas de menos 73 grados 25 minutos 00 segundos. Y el extremo este está ubicado en la confluencia del río Barima y río Mururuma, que queda más o menos aquí entre las coordenadas menos 59 grados 48 minutos 10 segundos de longitud oeste. Acuérdense que Venezuela está ubicado, como dijimos anteriormente, en el hemisferio norte. Toda la latitud, tanto del extremo sur como del extremo norte, tienen latitud norte. Y Venezuela también está ubicado al occidente del planeta, o sea, tiene longitud oeste. Todos los extremos que están al oeste y al este van a tener esa longitud oeste. Esos son los límites de Venezuela. Giancarlo, ¿nos puedes explicar la división política de nuestro país? Claro. Bueno, la división política de la República Bolivariana de Venezuela no ha cambiado mucho con respecto a este mapa actualizado físico de Venezuela. Está conformado por un distrito capital, que es la ciudad de Caracas, que es donde están asentados todos los poderes públicos de la República. Están los 23 entidades federales o estados, como lo conocemos también. Están las dependencias federales, que son todas estas islas que están frente a nuestras costas, en el Mar Caribe. Y hay una nueva figura, bueno, relativamente nueva figura, que compone la división político-territorial, que es el territorio insular Francisco de Miranda. Y digo relativamente nueva porque fue en el 2011 que se promulgó esta figura, pero solo hasta ahorita el mapa físico está representado, que es toda esta línea tenue que está aquí, y está representada por 3 archipiélagos: el archipiélago Las Aves, el archipiélago La Orchila y el archipiélago Los Roques. Giancarlo, ¿y qué significan los colores que tiene el mapa? Bueno, estos colores están muy vinculados con la representación física que tiene o que representa el país, la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes pueden ver aquí, hay unos símbolos que están representados por colores y unas altitudes. Esas altitudes me representan la orografía de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, donde podemos ver los colores verdes, que son las zonas más bajas, hasta los colores marrones, amarillos, marrones y blancos, que son las zonas más altas de Venezuela. Conformado nuestro país, podemos ver por medio de los colores dónde están las planicies, dónde están nuestros sistemas montañosos, las zonas más altas, las cordilleras, dónde están nuestras depresiones, nuestras sabanas, nuestros llanos. Igualmente con las altitudes batimétricas, que son las del fondo marino. Los colores más oscuros van a representar las zonas más hondas de la zona del Mar Caribe, y las zonas más blancas son las zonas menos o más superficiales, pues, que es donde se acumulan todos los sedimentos que se descargan de los ríos. También podemos ver cómo está configurado el sistema hidrográfico de Venezuela, ¿verdad? Que está conformado por ríos, caudalosos ríos, como por ejemplo el río del Orinoco, muchas quebradas que vemos,
y por diferentes embalses, lagos que son característicos de nuestro país y que son los que aportan gran parte de nuestro sistema hídrico, pues. Giancarlos, ¿cuál es la distancia con los países límites de Venezuela? Ok. Venezuela tiene una distancia con la República de Colombia que va desde Castilletes, que es en la zona de La Guajira, hasta la Piedra del Cucuy, que tiene aproximadamente 2.200 kilómetros. Con Brasil, que parte de la Piedra del Cucuy hasta el Monte Roraima, tiene aproximadamente 1.700 kilómetros, sin incluir el territorio de Esequibo, porque esa es una zona que está en reclamación. Y por las costas tenemos una distancia aproximadamente de 4.006 kilómetros, que va desde Punta Castillete hasta Punta de Playa, que es toda el área que bordea la costa del país, que abarca parte del Mar Caribe y parte del Océano Atlántico. ¿Hemos perdido territorio con otros países? Bastante, amigo. Este es un mapa que lo elaboró el Servicio Autónomo de Cartografía Nacional en el año 1985. Esto era lo que era la antigua Capitanía General de Venezuela, de 1777. Como pueden ver, mire, todo el territorio que abarcaba Venezuela. Esto es aproximadamente 2.500.000 kilómetros cuadrados que tenía Venezuela en esa época. Y si lo comparamos con el territorio actual, ya la inmensidad de territorio que nos han quitado, tanto por el este, por el oeste, por el sur, y tenemos ahorita actualmente un litigio con la República de Guayana, que es la zona en reclamación. Pero como se pueden dar cuenta, vea todo el vasto territorio que nos han quitado. Toda la península de La Guajira, parte de los llanos colombianos era parte también de nosotros. De hecho, el límite de Venezuela en esa época era el río Branco, que se conectaba aquí con el río Negro, seguía por aquí por el sur el río Caquetá, se conectaba aquí con un río que se llama Los Engañosos y terminaba por aquí con unos cerros que se llaman los Cerros de Bobalí. Esos eran los límites de Venezuela. Y también incluía Trinidad y Tobago en la parte norte. Eran aproximadamente 2.500.000 kilómetros cuadrados y que fueron reducidos a 916.000 kilómetros 916.445 kilómetros actuales de nuestro territorio, pero solamente la parte continental. ¿Cuál es la superficie de nuestro país? Ok, la superficie de nuestro país es otro elemento que hay que considerar en este mapa actualizado, porque normalmente, así como pasaba con el límite norte, que lo ubicábamos en el Cabo de San Román, también nos dijeron o nos han dicho que nuestra superficie son 916.445 kilómetros. Y eso es en una parte cierta, pero solamente refiriéndose a la parte continental. Pero también ahora tenemos que agregar todo este espacio marítimo, todo este espacio del Mar Caribe, que es lo que nosotros llamamos la Venezuela Sur. Ahí hay que agregarle aproximadamente 710.600 kilómetros cuadrados, que es un dato que ha sido oficializado por la Cancillería de Venezuela y el Ministerio de la Defensa. Ese dato más adelante puede variar porque, como yo les dije, aquí hay unas líneas que se muestran y otras partes que no se muestran, ¿verdad? Donde no se muestra es que no están definidas las fronteras con esos países. ¿Cómo hace Venezuela para ejercer soberanía en este espacio? Ok. Primero, otra cosa que es importante que hay que aprender o reaprender, que son las dependencias federales, que son todas estas islas, islotes y cayos que tenemos en nuestro Mar Caribe. Eso, de alguna manera, ahí tenemos 314 dependencias federales entre islas, islotes y cayos. Eso le da también a Venezuela soberanía para soberanía en el Mar Caribe. Pero también hay que considerar unos términos que, al igual como lo tenemos aquí en la parte continental, que tenemos unos estados o entidades federales y unos municipios, aquí en la parte del mar también hay unos términos que hay que considerar que son importantes para Venezuela ejercer su soberanía y sus derechos sobre esos espacios. El primer término a considerar es el mar territorial. Él se ubica en toda la costa, es todo lo que es la costa de Venezuela. De ahí se comienza a definir el mar territorial y él mide 12 millas adentro. Es como si agarráramos las costas y la colocáramos mar adentro.
Ahí Venezuela tiene plena soberanía sobre esos espacios, igual como si los tuviera aquí en el continente. Es decir, que ellos pueden ahí explotar recursos acuáticos. Ahí también tenemos muchos recursos energéticos en el subsuelo, porque Venezuela tiene derecho tanto en el fondo del mar como en el subsuelo. Ese es una de los términos. Hay otro término que también se mide a partir de esa línea base, que se llama la zona contigua. Esa mide 24 millas. Son 12 millas más que el mar territorial. Cada milla equivale a 22,22 kilómetros. Ahí Venezuela también hace actividades de fiscalización, sobre todo que tiene que ver con la parte de aduana, de inmigración y todo ese tema. Hay otra término importante que es la plataforma continental, que es todo el espacio ese sumergido de nuestro territorio. Es como si, por ejemplo, nosotros, o los buzos, no sé si han dado cuenta los buzos cuando empiezan a caminar por debajo del fondo del mar. Bueno, él tiene un espacio que aproximadamente de 200 millas, son 370.4 kilómetros aproximadamente. Él sí se mide a partir del mar territorial, de 12 millas, de las 12 millas en adelante, y abarca un límite de 200 millas. Ahí también Venezuela tiene derecho sobre ese espacio, y dentro de ese término, que es la plataforma continental, hay otro que se llama la zona económica exclusiva, que está dentro de la plataforma continental, que es que le da derecho a Venezuela también a ejercer todas las actividades económicas que estén sobre ese espacio, tanto en el subsuelo como en el fondo marino. Ahí hay recursos hídricos, recursos marinos, recursos energéticos. Todo eso lo puede ejercer Venezuela en todo ese límite con el mar Caribe, todo ese espacio caribeño. Tenemos un nuevo mapa, es el mismo. Este es el mapa actualizado, el mapa físico de la República Bolivariana de Venezuela actualizado. Este proyecto se llama Proyecto Mi Mapa, Mi País, un proyecto que nació de los Ministerios de Educación y de Planificación. Inicialmente era que estos mapas estuvieran en cada aula de clase para fortalecer, que sirviera como herramienta pedagógica y didáctica para el aprendizaje de todos los niños y niñas en las escuelas, inicialmente, pero por razones de impresión, por ahora solamente se estima de que por lo menos un mapa de estos esté en una escuela en todo el territorio nacional, que sirva, como repito, que sirva como una herramienta pedagógica y de enseñanza tanto para los niños como para los profesores. ¿Por qué se llama zona en reclamación? Este es un espacio que Venezuela viene reclamando desde el año 1899, pero la disputa comenzó desde el año 1814, cuando Holanda, que era en esa época el dueño de esos espacios, le vende a Inglaterra sus derechos sobre esas tierras. En esa época Holanda y España habían sido invadidas por Napoleón Bonaparte en las guerras napoleónicas, y quedaron también devastados esos países muy pobres. Entonces Holanda le vendió ese territorio a Inglaterra, pero era del río Esequibo hacia el este. Aproximadamente eran 37.000 kilómetros cuadrados. Lo que pasa que después Inglaterra, cuando Venezuela era un país todavía muy pobre, se había diezmado con la población por las guerras de independencia. Venezuela no tenía suficiente población ni dinero para estar resguardando estos espacios. Y el Reino Unido en esa época se aprovechó de eso y se introdujo hacia el río Esequibo, hacia el oeste. Y desde ese año de 1814 y después en 1835, cuando empezaron a definir una serie de líneas que ellos consideraban que eran las fronteras de ellos, empezó el problema del robo de nuestro territorio por parte de los ingleses. Por eso que después Venezuela en el año 1966, eso lo reclama en la Organización de las Naciones Unidas, sobre los espacios de los derechos que ellos tenían sobre ese territorio, y se llegó al Acuerdo de Ginebra, que fue el 17 de febrero de 1966, donde le daban a Venezuela la potestad de tener derechos sobre esos espacios. Por eso que Venezuela, en los mapas, en todos los mapas que Venezuela
expone siempre la zona en reclamación con este tramado que ustedes ven aquí y con la nomenclatura que dice zona en reclamación. Pero es un territorio que todavía no es oficialmente nuestro, sino está en litigio, en disputa. En el mapa también podemos ubicar las distancias de los estados o de cualquier otro centro poblado. Aquí tenemos una escala, que es la escala gráfica, que está dividida por segmento. Cada segmento me equivale a 50 kilómetros, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar una escala normal, y yo voy a medir cuánto me mide el segmento, cada segmento en esta escala, ¿verdad? Yo hago la medición y esto me mide aproximadamente 1 centímetro y 1,8 centímetros. 1,8 centímetros me va a equivaler en el terreno a 50 kilómetros. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, puedo agarrar aquí donde está Mérida y puedo, y si quiero saber cuánto mide de Mérida a Trujillo, por ejemplo, o a Boconó, que lo tengo aquí, yo mido, y esto mide aproximadamente 4,3 centímetros. Entonces yo puedo hacer una relación de si 2 centímetros y tanto vale 50 kilómetros, lo que me midió allá, que fueron 4 centímetros y 4,3 centímetros, ¿cuántos kilómetros me va a equivaler? Entonces hago una regla de 3 y ahí me va a salir la distancia. Es una forma para saber cuánto mide, para hacer mediciones en el mapa en función de la escala. Entonces, cada centímetro y 8 centímetros, cada 1,8 centímetros me va a equivaler 50 kilómetros en el terreno, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular todas las distancias que yo quiera en todo el territorio, en función de esta escala. Giancarlo, muchísimas gracias por atendernos hoy y por toda la información. Lo invitamos a nuestra institución para que la conozcan. Gracias por la información. Bueno, muchachos, siempre a la orden. El instituto tiene las puertas abiertas para cualquier tema que tenga que ver con la cartografía, la geografía, y siempre serán bienvenidos.